Hola a todos, Dios los bendiga. Continuamos nuestro devocional de Génesis en el capítulo 37. Leamos el versículo 1 y 2. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Fijémonos que cuando ahora nos está narrando la historia de Jacob, comienza con la familia de Jacob diciéndonos de José. Estudiamos la vida de Abraham como aquel que caminó con Dios, confió en Dios, y vimos los diferentes elementos alrededor de esa confianza en Dios. Luego la vida de Isaac, luego la vida de Jacob, y vimos el énfasis de la bendición de Dios a pesar de las circunstancias y de su misma debilidad. Pero ahora que llegamos a José, o a la familia de Jacob, se enfatiza en la Biblia en José, mostrándonos cómo a través de él Dios haría que girara la historia de su familia, la familia de Israel, que era antes Jacob, del pueblo de Israel. Entonces se nos dice que amaba, versículo 3, Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. O sea, estaban totalmente enojados contra él porque su papá lo tenía como consentido, y lo que dice la Biblia es que la excusa de Jacob, o de Israel ahora, era que lo había tenido en su vejez, pero ya había tenido también otro hermano, José, también de la esposa de Jacob, Raquel, cuando ella murió dándolo a luz, que se llamaba Benjamín. Entonces tenía otro menor todavía. El asunto es que no podemos entender las tendencias del corazón humano, pero a pesar de eso Dios va obrando su voluntad, que giraría alrededor de la vida de José. Y dice en el versículo 5: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si no le podían hablar pacíficamente porque lo aborrecían, ahora más todavía porque había soñado un sueño. El sueño consistía, resumámoslo, en el hecho de que ellos se inclinarían ante él, porque el manojo, de acuerdo al sueño que ataba cada uno en el sueño de José, se inclinaba ante el manojo de José, que permanecía erguido. Se inclinaban ante el mío, dice el versículo 7, que permanecía derecho. Y no solamente esto, él después tiene otro sueño que incluye a su papá y a su mamá, porque son el sol, la luna y las estrellas. Las estrellas, sus hermanos, su papá y su mamá simbolizados por el sol y la luna. Incluso su padre lo reprende, y en el versículo 10 le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y el versículo 11 nos da el eje central de la situación y de la historia de ahí en adelante. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Luego en el capítulo 7, versículo 9 de Hechos de los Apóstoles, el primer mártir cristiano, Esteban, cuando resume la historia del pueblo de Israel, dice que por envidia los patriarcas vendieron a José para Egipto, resumiendo y haciendo la transición que aquí se nos va a hacer durante todos estos capítulos de cómo termina los descendientes de Israel, el pueblo de Israel en la tierra de Egipto viviendo. Giró en torno a este hecho de envidia, de saña o de venganza por envidia de sus hermanos contra José. Le tuvieron envidia. Lo que narra más adelante gira en torno a esa envidia. Pero su padre meditaba en esto. Recuerden que su padre sabía muy bien que Dios sabía ejercer su voluntad a pesar de las dificultades de la humanidad, a pesar de la debilidad de la misma persona que Dios está bendiciendo y de la cual está usando, y a pesar de los parámetros que el mundo le parecen que deben ser los que se cumplan. Dice versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Entonces fíjese que José era un informante, pero no de parte de su propio deseo, sino de parte de su papá, que era el que le mandaba que trajera información de sus hermanos. Lo cierto es que cuando él va, ya se nos ha hablado de los hijos de Bilha y Silpa, y ahora tengan en cuenta, se nos va a hablar de los otros hijos, hermanos de José, los hijos de Lea,
de la mayor de las dos esposas de Jacob, de Israel, porque cuando llegan o cuando va José a buscarlos, no los encuentra, pregunta a alguien, ese le dice dónde están, cuando va llegando todos planean matarlo, pero uno de los hijos de Lea, el mayor de todos los hijos de Jacob, de Israel, Rubén, dice que no lo hagan y elabora otro plan para salvarlo, y es que lo meten en una cisterna que estaba vacía. No sabemos si lo querían ellos de pronto ahogar y por eso le siguieron el plan a él, pero de todas formas lo metieron en esta cisterna y gloria a Dios no tenía el líquido que por lo general deberían tener las cisternas. Allí lo encierran, no se ahoga, lo ocultan. Rubén al parecer se pierde del lugar o va a no sé qué hacer porque no aparecen en la historia, sino vuelve a aparecer ahora es Judá liderando a sus hermanos cuando ve pasar unos comerciantes de esclavos y dice o propone Judá, el cuarto hijo de Lea, que lo vendan. Ya se nos había mencionado a Simón y a Leví puntualmente cuando los otros dos hijos de Lea, cuando se lideraron la venganza y ejecutaron la venganza porque su hermana Dina había sido deshonrada. Se nos había dicho que Rubén se había acostado con una de las siervas de Jacob, pero aquí se nos dice que Rubén defiende a José y Judá termina por fraguar otro plan que es vender a José. Cuando llega Rubén, se sorprende porque él no lo quería, según nos da a entender el texto, que hicieran eso, lo quería realmente salvar, pero ellos ya lo han vendido. Y para justificarse delante de su padre, elaboran el plan, ya que involucran a todos, de presentar su túnica de colores destruida y llena de sangre de un animal. Así lo hacen. Jacob, Israel, piensa que su hijo ha muerto y dice que ya no va a volver a tener paz, va a seguir con el luto hasta los días de su muerte. Obviamente tendría algo de culpa o sentiría algo de culpa porque él lo envió a donde sus hermanos, pero ellos hacen todo esto por envidia, en contra del sueño que Dios había puesto en José para salvarlos a ellos mismos y llevarlos hasta Egipto conforme Dios había planeado. José apunta a Cristo, Cristo es nuestro José, porque el sueño de José no era ideado por él, no era un sueño de grandeza personal, simplemente porque él lo deseaba. Obviamente pudo haber contemplado la tentación en su corazón de vanagloriarse por ello, pero realmente era el plan de Dios para el pueblo suyo, el pueblo de Dios, y para por medio de este pueblo revelarse al mundo y traer al final al Salvador, al verdadero José, o como le llama Isaías, el siervo sufriente, que vendría a morir por nuestros pecados y que viniendo a salvar a la humanidad sufriría por el mismo pecado de la humanidad para salvarnos. Por eso algunos rabinos judíos llamaban antes de que viniera Cristo al Mesías, el hijo no solamente de David como guerrero, sino el hijo también de José como sufriente en medio de sus hermanos. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Él sufrió a manos de la humanidad para salvar a los seres humanos del pecado. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo, entendemos que fue por nuestro pecado que Él murió en la cruz y que nosotros somos culpables del pecado, nos arrepentimos de Él, pero también creemos que Él nos salvó de nuestro pecado. Y vivimos ya no para cumplir nuestros sueños personales, sino para cumplir el sueño de Dios en nuestra vida, como lo fue el que Dios puso en José. Y el sueño de Dios es, o pongámoslo de una forma más clara, el plan de Dios es que nosotros seamos salvos por la fe en Cristo y que arrepintiéndonos y creyendo en Él tengamos vida eterna y que entonces seamos libres de la condenación en la eternidad, pero que ahora en nuestra vida terrenal seamos libres de la esclavitud del pecado, cada día más santificados y cada día reflejando más a Cristo. De tal forma que entonces sus planes y los míos, de acuerdo a lo que Dios muestra en su palabra, no deben ser basados en sueños impulsivos, personales, egoístas, egocéntricos de grandeza,
aunque Dios nos puede dar algo especial como lo hizo con José. La realidad es que solo existió un José, y la realidad es que aunque haya muchas personas que tengan puestos especiales en el mundo, nadie tiene el puesto más grande que es Cristo, y que el plan de nuestra vida, sea que el mundo lo vea como grande o no, que lo que nosotros soñemos o planeemos para nuestra existencia sea basado en la fe en Cristo, para que concuerde con el plan de Dios de que seamos salvos del pecado eternamente y de la culpa del pecado, para que podamos entrar en la salvación eterna y seamos salvos de la esclavitud del pecado continuamente en esta vida. Proyectos de trabajo, proyectos de estudio, planes familiares, relaciones, matrimonio, los ejes importantes de la vida que dirijan nuestra existencia aquí en la tierra deben ser para la gloria de Dios, para la extensión del reino, que con nuestro testimonio prediquemos a Cristo, que lo glorifiquen a Él, y para el beneficio de los demás, para que otros lo conozcan por medio de nuestra vida. Así debemos soñar, y todo esto a pesar de la envidia y de la dificultad del ser humano, porque Dios es especialista en cumplir su plan en medio de la envidia del ser humano. De hecho, a Dios no lo sorprende nada. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos recordar que Cristo es nuestro José, y que nosotros como Él debemos pedir que sea tu sueño o tu plan en nuestra vida el que se cumpla. Primeramente, dándonos la capacidad por tu Espíritu Santo de arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Cristo para nuestra salvación eterna, pero también para nuestra santificación continua, y dándonos en la práctica cada día la capacidad, por arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo, de planear nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, de hacernos cada día más santos y reflejar cada día más a Cristo, no con el deseo de engrandecernos, pero sí con el deseo de ser instrumentos tuyos para que el gran propósito tuyo se cumpla en esta tierra, darte a conocer por medio de Cristo, y que muchos sean salvos para la gloria de tu nombre. Te bendecimos, Señor, en el nombre mismo de Jesús. Amén. Dios los bendiga.